El presente trabajo es un resultado de un análisis comparativo de salarios mínimos y prestaciones que realizamos a algunos de los países de Latinoamérica. Particularmente hablamos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Comenzaremos explicando el cuadro comparativo de los salarios mínimos de los países a estudiar. La tabla contiene el salario en moneda local, así como el precio de su canasta básica, y se transformó el salario de moneda local a dólares para mejor entendimiento. Finalmente está el criterio de cobertura para poder analizar o tener una visión más clara de qué porcentaje de esa canasta básica se cubre en relación al salario. Argentina, observamos un salario en dólares de 479, con una cobertura del 60% de su canasta básica. Brasil, $290, con una cobertura del 220% de su canasta básica. Colombia, 282, con una cobertura del 60% en su canasta básica. México, $105 mensuales, con una cobertura del 78% de su canasta básica. Y finalmente Perú, con $255, con una cobertura del 56%. La mayoría de los países de América del Sur cuentan con un salario mínimo similar, colocándose en primer lugar Argentina y en último Perú. Sin embargo, al comparar con México, podemos ver que el salario mínimo es menor que el de los países de Sudamérica. Con una remuneración que asciende a $5.9 diarios, los trabajadores mexicanos son los que perciben el sueldo más bajo en la región de Latinoamérica, de acuerdo con datos del Banco Mundial. El salario mínimo en varios países no es suficiente para adquirir al menos la canasta básica establecida por el país, lo que nos lleva a pensar que no es un pago justo. Los bajos o insuficientes ingresos de los trabajadores obstaculizan su acceso a los servicios básicos de salud física y mental para ellos y para sus familias, lo que limita asegurar una vida digna. Lamentablemente sí. Hoy en día existen empresas que pagan salarios mínimos en los diferentes países analizados en este estudio. Para minorar el impacto, compañías han incrementado sus beneficios por encima de lo establecido por la legislación en cada país. Sin embargo, la realidad es que el salario mínimo no es suficiente para que las familias vivan con lo básico, mucho menos dignamente. Dentro de las prestaciones, de acuerdo con la ley aplicable en cada país, encontramos que todos los países cuentan con seguridad social, aguinaldo, días festivos y días de vacaciones. Si observamos los números, vemos que México es el país con menos días por concepto de aguinaldo, vacaciones y días festivos. Respecto a los beneficios de acuerdo con la práctica de mercado, encontramos aguinaldo, días festivos, días de vacaciones, vales de despensa, fondo de ahorro, gastos médicos mayores y seguro de vida. De estos beneficios, los vales de despensa no son aplicables a Argentina y Perú. En lo que respecta al fondo de ahorro, México es el único país que considera este criterio. Sin embargo, México es quien tiene menos días por concepto de aguinaldo, vacaciones y días festivos. Lo que podemos concluir de este análisis es que, en adición al salario, en todos los países de Latinoamérica, el componente de prestaciones y beneficios es un elemento clave en la compensación total de los empleados. Lo que buscan primordialmente es otorgar un equilibrio entre trabajo y condiciones de vida de los empleados, como ocurre con los conceptos de vacaciones, días festivos, entre otros. Ahora bien, recordemos que el incremento en beneficios resulta en un gasto de carga labor, que se suma al salario que un empleado recibe, por lo que el tema de presupuesto y capacidad de pago juegan un factor fundamental al momento de decidir incrementar un beneficio que va directamente relacionado con el costo de operación de la empresa. Hoy en día, las empresas buscan tener un buen ambiente de trabajo que sea benéfico y atractivo para todos sus empleados, lo que lleva a las organizaciones a incrementar algunos de sus beneficios para ser competitivas en el mercado laboral, reteniendo y motivando a sus empleados a seguir colaborando con ellos, para a su vez traducir esto en un fortalecimiento de lealtad por parte de los empleados y en un incremento de productividad.